En este tutorial te voy a presentar ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método correspondiente a la diferencia de cuadrados. Y en matemática tenemos una norma, una ley o una fórmula que nos permite realizar el proceso de factorización de una manera bastante sencilla y directa. Esta es justamente la norma que se expresa de la siguiente manera. Si tenemos un polinomio con esta estructura a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual al producto del polinomio a más b y esto que multiplica el polinomio a menos b. Por eso los ponemos entre paréntesis. Bueno, te voy a explicar cuál es el significado que tiene esta norma. Recuerda que en matemática este tipo de expresiones nos dan a entender de forma general cómo se aplicaría un determinado procedimiento y debemos comprender su significado para aplicarlo en las distintas circunstancias que se pueden presentar. Bueno, fíjate que tenemos aquí un polinomio con dos términos. Este proceso de factorización solo se aplica cuando tengamos binomios, es decir, polinomios con dos términos. Primer aspecto a tomarlo en cuenta. Segundo aspecto que debes tomar en cuenta. Tiene que haber una diferencia o una resta, de ahí el nombre, diferencia de cuadrados. Ya vamos a ir a esa parte. Es decir, este método solo funcionará si tienes un término positivo y un término negativo. Así es como funciona. No vas a poder ocupar este método si tuvieras dos términos positivos o dos términos negativos. No vas a poder ocupar este proceso de factorización. Tiene que haber un término positivo y un término negativo. No importa el orden en el que aparezcan, aquí en la norma aparece primero el positivo y después el negativo, pero podría estar al revés, primero el negativo y después el positivo, no pasa nada, mientras tengamos esa condición, un positivo y un negativo. Bueno, ¿de dónde aparecen estas letras A y B? Estas letras son justamente las raíces cuadradas de los términos que vemos en el polinomio. Y como se trabaja generalmente en el conjunto de números racionales, estas raíces que calculemos tienen que ser raíces exactas. De ahí entonces lo que se llama diferencia de cuadrados, porque a estos términos les vamos a poder calcular las raíces cuadradas exactas, lo que significa que estos términos serían cuadrados perfectos, porque tiene raíces cuadradas exactas. Pero repito, eso dentro del conjunto de números racionales, es decir, si trabajamos con números enteros y con fracciones. Sin embargo, este proceso de factorización se puede ampliar al conjunto de números reales, es decir, se puede trabajar tanto con números racionales y también con números irracionales, pero ese temita lo explicaré en otro tutorial. Bueno, con estas condiciones y antes de resolver ya ejercicios propiamente de factorización, es importante que recordemos cómo calcular raíces cuadradas de expresiones algebraicas, en este caso de monomios. Entonces te voy a presentar unos ejemplos que nos ayudarán a resolver más adelante los ejercicios de una manera más directa y sencilla. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado. Bien, voy a ir un poquito con detalle al principio, más que todo para que tú recuerdes algunas propiedades de la radicación que son importantes que las tomes en cuenta. Mira, cuando tengo aquí un producto, porque aquí hay una multiplicación, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4 por x al cuadrado. Entonces tenemos una propiedad en matemática que es la siguiente. Si tengo una raíz de índice m y dentro de la raíz tengo un producto, por ejemplo a por b, esto es igual a la raíz de índice m de a por la raíz de índice m de b. Esa es una propiedad que tenemos en la radicación en general de números reales. Si tengo entonces dentro de la raíz un producto, no importa si son 2, 3, 4, 5 factores, eso no hay problema. Esto yo puedo separar en el producto de varias raíces, pero mira que se mantiene el índice de la raíz. Entonces así es como voy a empezar a resolver esta operación. La raíz cuadrada de 4x al cuadrado equivaldría a poner a la raíz cuadrada de 4 por la raíz de x al cuadrado.
Perfecto, hasta ahí todo muy fácil. Vamos calculando entonces. La parte numérica no me causa problema. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Recuerda aquí que estoy trabajando con la raíz principal, que es la positiva, porque tome en cuenta que menos 2 elevado al cuadrado también es igual a 4. Pero cuando trabajamos este tipo de raíces de índice par y de cantidades positivas, solo se considera la raíz principal, que es la positiva. Ahora bien, ¿cómo calculo la raíz cuadrada de x al cuadrado? Si bien hay una forma directa de resolver esa operación, vale la pena recordar una propiedad que es la siguiente. Si tengo aquí la raíz de índice n de a elevado a la m, esto es igual a lo siguiente. Coloco una base, que es la letra a, y esto va a estar elevado al exponente m sobre n. Esta propiedad me permite transformar de forma de raíz o de radical a forma exponencial. Toma en cuenta entonces esto. ¿Sí? Lo que vemos aquí, esta letra a, que viene a ser la cantidad subradical, se convierte en la base de la potencia, y el exponente corresponde a la división entre el exponente que tiene esta cantidad subradical, esto siempre va al numerador, bueno, yo siempre le pongo en forma de fracción, mientras que el índice de la raíz pasa siempre al denominador. Bien, bajo esa circunstancia, entonces mira, aquí yo puedo poner de la siguiente manera. Aquí por raíz cuadrada de x al cuadrado. Recuerda que esta raíz, al ser cuadrada, significa que el índice es 2, que no se lo escribe. Y entonces esta x la puedo poner así. X elevado a qué exponente. Primero coloco el 2, que está en azul, que corresponde al exponente de esta x, y esto divido para el índice de la raíz, que es 2. Así es como se aplicaría esa norma. Bien, entonces ya puedo continuar la resolución. Aquí tengo 2 por x, no necesito poner aquí el punto, y aquí voy a simplificar esta fracción. 2 sobre 2, esto recuerda que equivale a 2 dividido para 2, lo cual es igual a 1. Y bueno, eso no necesito escribir el 1 como exponente, y por lo tanto la respuesta aquí es 2x. Esta es la raíz cuadrada de 4x al cuadrado. En la práctica realmente no se realiza este proceso. Yo lo hago aquí para que tomes en cuenta estas propiedades, que son las que están por detrás de la respuesta directa que tú vas a obtenerla más adelante. Y lo que hace simplemente es calcular la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2, la raíz cuadrada de x al cuadrado. Mira, se escribe la letra. Eso sí, no te olvides, cuando tienes este tipo de expresiones debes calcular la raíz cuadrada tanto del número como de la letra. No te olvides eso. Entonces mantienes la letra y el exponente que tenga esa letra lo divides para el índice de la raíz. Y como solo estamos trabajando con raíces cuadradas, entonces siempre tienes que dividir para 2. Siempre. Estas fracciones siempre deben simplificarse. Es decir, debemos obtener como resultado un número entero, porque estamos trabajando, repito, con raíces exactas dentro del conjunto de números racionales, ¿ya? Cuando ya tienes un poquito más de práctica, te das cuenta que cuando tienes este tipo de expresiones, por ejemplo, raíz cuadrada de x al cuadrado, como el índice de la raíz y el exponente son iguales, esto se cancela. Desaparece entonces tanto la raíz y el exponente, y solamente queda la letra x. De ahí entonces que se justifica lo que vemos acá, porque tendríamos que la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es el primer término que aparece en el polinomio, entonces raíz cuadrada y exponente 2 se cancelan y queda simplemente a, que es lo que aparece aquí en nuestra expresión de la factorización, y como puedes ver es el primer término que se lo coloca dentro de cada paréntesis. Y lo mismo tendríamos aquí, la raíz cuadrada de b al cuadrado, como el índice y el exponente son iguales, esto se cancelaría y la respuesta es b, que como puedes observar es el segundo término que se lo coloca dentro de los paréntesis, ¿sí? Detalles también a tomar en cuenta. El orden de estos factores no es obligatorio que esté así. No hay problema si pones primero a menos b y después pones a más b. No habría ningún inconveniente. Lo mismo en el término que tiene la suma en este factor. Si tú en vez de poner a más b pondrías b más a, no habría problema.
En donde sí tienes que tener mucho cuidado es en este término. Porque no es lo mismo poner a menos b que poner b menos a. Entonces, para que no te confundas, mira, siempre guíate por el término que es el positivo. Este positivo, su raíz cuadrada es la que vas a escribir siempre primero dentro de esos paréntesis, ¿sí? Bueno, veamos un ejercicio más, repasemos un ejercicio más de radicación para con ello ya proceder a la resolución de algunos ejercicios. Veamos este segundo ejemplo. Quiero calcular la raíz cuadrada de 25y a la 8, o y exponente 8, por z elevado al exponente 14. Vamos a poner este monomio. Raíz cuadrada de 25y a la octava z a la 14. Entonces, de acuerdo a lo que se ha explicado hasta el momento, esto de aquí equivale a lo siguiente. A separar y poner raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de y con exponente 8 por raíz cuadrada de z con exponente 14. Estoy aplicando esta propiedad. ¿Sí? En este caso tengo 3 factores, no importa el número de factores. Voy a empezar a calcular aquí la raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5 por... Voy a transformar entonces estos radicales o estas raíces a forma exponencial, recordando que el índice de esta raíz es el número 2. Entonces mira, aquí tendría lo siguiente, y elevado a la 8 dividido para 2. Siempre el exponente va en el numerador y el índice de la raíz va en el denominador. Y esto por, tendría aquí z elevado a qué exponente. Pongo aquí 14 dividido para 2. Nuevamente, siempre el exponente va en el numerador y el índice de la raíz siempre va al denominador. ¿Y qué tendría entonces como resultado? 5 por y elevado a qué exponente, 8 medios, es decir, 8 dividido para 2, que eso es igual a 4. Y esto por z elevado a qué exponente, 14 para 2, eso es igual a 7. Y entonces aquí tendría el resultado de la raíz cuadrada de esta expresión de 25 y a la octava z a la 14. Repito, en la práctica y en la resolución de los ejercicios vamos a poner directamente esta respuesta en base a estas propiedades de la radicación que estamos recordándolas justamente. Entonces, la raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5. La raíz cuadrada de y a la 8, mira, pongo la letra y lo único que hago es dividir el 8 para el 2, que es el índice de la raíz. 8 para 2, 4. Después, por z elevado a exponente, divido 14 para 2 y eso es igual a 7. Veamos un último ejemplo antes de olvidarme con fracciones. ¿Qué tal si yo quiero calcular? Veamos un último ejemplo. Uno que tenga fracciones. Es importante también recordar estos detalles. La raíz cuadrada de 81 sobre x a la octava. Por ejemplo, así, raíz cuadrada de 81 sobre x con exponente 8. Entonces, cuando tenemos aquí una fracción, es decir, hay una división. Entonces, así como tenemos esta propiedad que tiene un producto, también tenemos una propiedad para la división o los cocientes. Entonces, si tengo raíz de índice m de a sobre b, recuerda que esto es igual a la raíz de índice m de a sobre o dividido para la raíz de índice m de b. Entonces, así como en una multiplicación puedo separar, ¿sí?, en diferentes productos, lo mismo en las divisiones. Si tengo aquí un numerador y un denominador, puedo separar en la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Estas son propiedades de la radicación que vale la pena que recuerdes. Entonces, mira, lo que hago aquí es separar en la raíz cuadrada de 81 sobre la raíz cuadrada de x a la 8. Y ahora ya puedo calcular las raíces de cada uno de estos términos. En el numerador, raíz cuadrada de 81, eso es igual a 9. Y raíz cuadrada de x a la octava, en base a lo explicado anteriormente, entonces mira, esto equivaldría a poner a x elevado a la 8 dividido
para 2, porque el índice de la raíz es 2. Y por lo tanto el resultado sería el siguiente. En el numerador queda el 9 y en el denominador tendría x elevado al exponente 4, que es el resultado de dividir 8 para 4. Y aquí tengo entonces la raíz cuadrada de esta expresión. Bien, con estos detalles, entonces tome en cuenta estas propiedades de la radicación que son importantes considerarlas. Empecemos entonces a resolver varios ejercicios de factorización con la diferencia de cuadrados. Empecemos los ejercicios factorando el polinomio x al cuadrado menos 1. Puedes darte cuenta que es un binomio, dos términos, uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Entonces procedo a calcular las raíces cuadradas de estos términos. La raíz de x al cuadrado, bueno, raíz cuadrada de x al cuadrado, aquí se simplificaría y el resultado simplemente es x. Y la raíz cuadrada de 1 es simplemente 1. Entonces estamos trabajando, recuerda, dentro del conjunto de números racionales, por lo tanto nuestras raíces tienen que ser exactas. Bien, ¿cómo queda entonces la factorización de este polinomio? Es decir, ¿cómo queda descompuesto esta expresión matemática, esta expresión algebraica en el producto de los factores? Entonces, siguiendo la norma, abro paréntesis. Aquí escribo entonces la suma de estas raíces. Tengo que ocupar solamente estos resultados. Como x al cuadrado es el positivo, entonces su raíz es la que pongo primero. Y tendré aquí x más 1. Aquí cierro el paréntesis. Abro paréntesis y ahora escribo las mismas raíces, los mismos términos, pero ya no con suma, sino con resta. X menos 1. Y listo, terminó aquí la factorización. Detalle a tomar en cuenta, no habría ningún problema si tú pones la respuesta así, x menos 1 por x más 1. Es decir, primero colocas el factor en donde está la resta y en el segundo factor en cambio colocas la suma. No habría ningún inconveniente. Lo que sí es importante es aquí el orden en el que aparecen los términos. Repito, como x al cuadrado es el término positivo, entonces la x tiene que ir primero. Así como aquí este término es el minuendo, si tenemos minuendo sustrayendo, aquí también tiene que pasar lo mismo. Bien, veamos este segundo ejemplo. Voy a factorar el polinomio 64 menos y al cuadrado. Fíjate nuevamente en la estructura. Dos términos, hay una resta porque un término es positivo y el otro es negativo. Entonces calculo las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 64, eso es igual a 8. Y la raíz cuadrada de y al cuadrado, en este caso, como el índice y el exponente son iguales, se cancelan y el resultado es y. Listo, tengo raíces exactas. Por lo tanto, procedo a factorar, abro paréntesis. ¿Cuál de estas raíces va primero? Fíjate, en este caso el 64, es decir, la parte numérica, es el término positivo. Por lo tanto, su raíz, el 8, es el que va primero en los paréntesis. Entonces tendría aquí 8 más la otra raíz que es y. Esto va dentro de un paréntesis, abre el otro paréntesis. Y en este paréntesis escribo los mismos términos, pero restándose. Es decir, 8 menos y. Y aquí termina la factorización. Recuerda una vez más que también es válido poner así 8 menos y esto que multiplica a 8 más y. No hay problema si tú pones primero el negativo y después el positivo, a pesar de que en la norma aparece así. Pero recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Un detalle antes de continuar, ¿cómo verificas que tu proceso es correcto? Bueno, aquí tienes una multiplicación de polinomios, tendrías que desarrollar esa multiplicación y el resultado tiene que darte este polinomio. ¿Qué tiene de particular estas multiplicaciones? Si tú recuerdas los productos notables, tenemos aquí uno de esos casos, que es el producto de la suma por la diferencia. Entonces, si yo resuelvo esta multiplicación, si tomo por ejemplo este caso, como es el producto de la suma por la diferencia, la norma del producto notable me indica que cada uno de los términos debo elevar al cuadrado y siempre debo colocar un signo de resta entre ellos. Eso es lo que me indica el producto notable. ¿Y esto a qué es igual entonces?
ax al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y fíjate que ese resultado coincide con este polinomio. Esa sería la forma en la que tú puedes comprobar que tu resultado sea el correcto. En el tercer ejercicio voy a factorar el polinomio 9x al cuadrado menos 16. Fíjate nuevamente en la estructura, dos términos. ¿Sí? 9x al cuadrado es un solo término porque hay una multiplicación y 16 es el otro término. Uno es positivo, el otro es negativo, entonces cumple esta estructura, a cuadrado menos b cuadrado. Entonces voy a calcular las raíces cuadradas. Voy con el primer término. Raíz cuadrada de 9x al cuadrado, ya aplicando lo que justamente expliqué al principio. Empiezo, raíz cuadrada de 9, eso es igual a 3. Y raíz cuadrada de x al cuadrado, fíjate que el exponente 2, al dividir para el índice 2, daría como resultado 1. Entonces queda simplemente x elevado a la 1, que es x. Ya tengo aquí entonces la raíz cuadrada de este término. Y por otro lado la raíz cuadrada de 16, que eso es igual a 4. Fíjate que estoy obteniendo siempre raíces exactas porque estoy trabajando dentro del conjunto de números racionales. Entonces, este polinomio es igual al producto de los siguientes factores. Abro paréntesis. Entonces, en el primer polinomio debo escribir la suma de estas raíces. ¿Cuál es la que va primero? Me fijo en el término que es positivo, 9x al cuadrado. Entonces su raíz es la que va primero. Pongo aquí 3x más la otra raíz que es 4. Cierro paréntesis. Aquí tengo el término a más b o el factor a más b. Y después abro el otro paréntesis y escribo los mismos términos pero restándose. Es decir, 3x menos 4. Y aquí termina el proceso de factorización. ¿Qué significa esto? Que el polinomio 9x al cuadrado menos 16 es igual al producto de estos dos factores. El primer factor es el polinomio 3x más 4 y el segundo factor es el polinomio 3x menos 4. Eso es lo que nos está indicando el proceso de factorización. ¿Sí? Justamente los factores que multiplicados entre sí me darán como resultado este polinomio. Vamos al siguiente ejercicio. Tengo el polinomio menos 25y a la cuarta más 36x al cuadrado. Puedes darte cuenta aquí que tengo dos términos, uno es positivo, otro es negativo, solo que aquí el negativo aparece primero. A primera vista no concuerda con la estructura de la diferencia de cuadrados, pero recuerda que este polinomio se lo puede reorganizar simplemente cambiando el orden de los términos o la posición de los términos, pero no su signo. Es decir, que este polinomio equivale a poner 36x al cuadrado menos 25y a la cuarta. Y ahora ya puedo observar primero el término positivo y después el negativo. Ahora voy a calcular las raíces cuadradas. Tengo la raíz cuadrada de 36x al cuadrado. Entonces calculo la raíz de la parte numérica. La raíz cuadrada de 36 es 6. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Porque al dividir el exponente 2 para el índice 2 da como resultado 1, que es el exponente de la x. No hay problema. Y ahora tengo que calcular la raíz cuadrada de 25y a la cuarta. Entonces calculo la raíz de la parte numérica. La raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5. Y la raíz cuadrada de y a la cuarta, en base a lo explicado al inicio, pongo aquí la letra y. Y debo escribir un exponente que resulta de dividir este exponente de aquí, 4 para el índice de la raíz que es 2. 4 para 2, eso es igual a 2. Y aquí tengo entonces ya la raíz cuadrada, 5y al cuadrado. Bien, en base a eso, vamos a poner más bien acá la respuesta. Esto es igual a ¿qué? En un paréntesis, ¿cuál sería entonces el primer término que tengo que escribir? Como este término es el positivo, 36x al cuadrado, su raíz es la que va primero. Entonces pongo aquí 6x más, coloco aquí la segunda raíz, 5y al cuadrado. Cierro paréntesis, abro otro paréntesis y escribo estos mismos términos, pero restándose. 6x menos 5y al
cuadrado. Y listo, termina aquí la factorización, en donde puedes ver una vez más que este polinomio equivale al producto de estos dos factores. En el quinto ejercicio voy a factorar el polinomio 49x al cuadrado y a la sexta z a la 10 menos a la 12. Puedes fijarte nuevamente, tengo dos términos, un positivo y un negativo. Cumple las condiciones básicas de este proceso de factorización. Entonces debo calcular la raíz cuadrada del primer término, que es 49x al cuadrado y a la sexta z a la 10. Para ello entonces voy calculando la raíz de cada uno de estos términos. Raíz cuadrada de 49 es 7. Esto por, bueno, no necesito poner ningún símbolo. Raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces escribo la letra x, analizo el exponente. Si divido este 2 para el índice de la raíz, que es 2, 2 para 2 es igual a 1, entonces queda simplemente x. A continuación, raíz cuadrada de y a la sexta. Entonces coloco la letra y su exponente resulta de dividir este 6 para 2. 6 para 2, eso es igual a 3, entonces queda y al cubo. Y finalmente la raíz cuadrada de z a la décima. Coloco aquí la letra z y su exponente resulta de dividir este 10 para 2, lo cual es igual a 5. Y aquí tengo la raíz 7x y al cubo z a la quinta. Y por otro lado debo calcular la raíz cuadrada de a la 12, que sería igual a ¿qué? Coloco la letra a como base de la potencia y su exponente resulta de dividir este 12 para el índice de la raíz, que es 2. 12 para 2, eso es igual a 6. Listo, tengo las raíces, son raíces exactas porque estamos trabajando dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, este polinomio es igual al producto de los siguientes factores. Abro paréntesis. Entonces, como este término es el positivo, su raíz es la que voy a colocar siempre primero. Entonces, tendría aquí 7x y al cubo z a la quinta más a la sexta. Esto en un paréntesis. Y en el otro paréntesis escribo los mismos términos, pero ya no con suma, sino con resta. Y tengo 7x y al cubo z a la quinta menos a elevado a la sexta o al exponente 6. Y listo, ahí termina la factorización. Y entonces este polinomio es igual al producto de estos dos factores. Veamos el sexto ejercicio. Quiero factorar el polinomio menos 81x a la 8 y a la 6 más 64z a la 20. Nuevamente puedes darte cuenta que tengo dos términos. Primero está el negativo y después el positivo. No pasa nada, esto se puede factorar porque recuerda que yo puedo reorganizar este polinomio escribiendo primero el término positivo, es decir, 64z a la 20, y esto menos el otro término, que es 81x a la octava y a la sexta. Fíjate que solo estoy cambiando la posición de los términos, no estoy cambiando sus signos. Bien, entonces tengo ya los dos términos, uno positivo, otro negativo. Ahora voy a calcular las raíces. Raíz cuadrada del primer término, es decir, de 64z a la 20. Entonces, la raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64. Y raíz cuadrada de z a la 20. Escribo a continuación del 8 la letra z. Y su exponente resulta de dividir 20 para 2, porque el índice de la raíz es 2. 20 para 2, eso es igual a 10. Ya tengo entonces la raíz de este término, que al ser el positivo, recuerda que este es el que va primero, ¿sí?, en cada uno de los paréntesis. Y por otro lado debo calcular la raíz cuadrada de 81x a la octava y a la sexta. Entonces, raíz cuadrada de 81, eso es igual a 9, porque 9 por 9 es igual a 81. Raíz cuadrada de x a la octava o de x a la 8. Escribo la letra x y el exponente resulta de dividir este 8 para el índice de la raíz, que es 2. 8 para 2, eso es igual a 4. Y finalmente la raíz cuadrada de y a la sexta. Escribo aquí la letra y divido
el 6 para 2, eso es igual a 3, que es el exponente de la y. Y tengo aquí la raíz, 9x a la cuarta y al cubo. Con esto entonces voy a escribir la respuesta de la factorización. Pongo el igual, abro paréntesis. Sumo primero estas dos raíces. Esta raíz es la que va primero porque pertenece al término positivo. Entonces tendría 8z elevado a la 10 más, y aquí escribo la segunda raíz, 9x a la cuarta y al cubo. Esto es lo que va dentro de un paréntesis. Y en el otro paréntesis, a continuación inmediatamente, van los mismos términos, 8z a la 10, pero aquí menos 9x a la cuarta y al cubo. Y listo, aquí termina el proceso de factorización del polinomio. En el séptimo ejercicio voy a factorar el polinomio a al cuadrado sobre 4 menos b a la cuarta sobre 9. Puedes observar que en estos ejercicios ya aparecen fracciones. Sin embargo, se cumplen las condiciones básicas que se necesita para este proceso de factorización. Sigo trabajando con dos términos, uno es positivo y otro es negativo. Entonces lo que debo hacer es calcular las raíces cuadradas de estos términos. Entonces empiezo con el primero, la raíz cuadrada de a al cuadrado sobre 4. Recuerda que cuando tenemos una fracción simplemente vas a calcular la raíz cuadrada del numerador y después la raíz cuadrada del denominador. Entonces raíz cuadrada de a al cuadrado sería simplemente a, ¿verdad? Porque al dividir este exponente 2 para el índice de la raíz que es 2, 2 para 2 es igual a 1, que es el exponente de esta a. Y en el denominador, la raíz cuadrada de 4, esto es igual a 2. Lo importante es que calcules la raíz cuadrada tanto del numerador y del denominador. Eso no te debes olvidar. Y ahora voy a calcular la raíz cuadrada de b a la cuarta sobre 9. Entonces, voy al numerador, raíz cuadrada de b a la cuarta. Escribo aquí la letra b y voy a escribir su exponente, que resulta de dividir este 4 para el índice de la raíz que es 2. 4 para 2, eso es igual a 2. Y en el denominador no te olvides la raíz cuadrada de 9, que eso es igual a 3. Listo, ya tengo las dos raíces que necesito. Tome en cuenta que este término, como es el positivo, su raíz es la que debo escribir primero en cada uno de los paréntesis. Por lo tanto, este polinomio es igual al producto de los siguientes factores. Tendría aquí primero a sobre 2 más la otra raíz, que es b al cuadrado sobre 3. Cierro el paréntesis. Recuerda que ese es el factor a más b. Y después abro otro paréntesis, escribo los mismos términos, pero ya no con suma, sino con resta. Tengo a sobre 2 menos b al cuadrado sobre 3. Y recuerda, esta raíz, como pertenece al término positivo, es la que siempre vamos a colocar primero en cada uno de los paréntesis y listo, termina ahí nuestro proceso de factorización. Para finalizar este grupo de ejercicios voy a factorar el polinomio x a la cuarta z a la 14 menos un cuarto. Entonces tengo dos términos, un positivo, otro negativo, cumple las condiciones básicas. Voy a proceder a calcular las raíces cuadradas. Por una parte tengo la raíz cuadrada de x a la cuarta z a la 14. Entonces esto sería igual. Vamos haciendo. Raíz cuadrada de x a la cuarta. Escribo la letra x y su exponente resulta de dividir este 4 para el índice de la raíz que es 2. 4 para 2, eso es igual a 2. Entonces queda x al cuadrado. A continuación, la raíz cuadrada de z a la 14. Entonces escribo aquí la letra z y su exponente resulta de dividir 14 para 2, que eso es igual a 7. Entonces x al cuadrado z a la 7 es la raíz cuadrada del primer término. Y por otro lado tengo la raíz cuadrada de un cuarto. En este caso calculo la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Entonces, en el numerador, raíz cuadrada de 1, eso es igual a 1. Y en el denominador, raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2.
Recuerda que estoy trabajando solamente con la raíz cuadrada principal, que es la positiva, porque menos 1/2 elevado al cuadrado también daría como resultado 1/4, pero esa raíz no se la tome en cuenta. Bien, entonces para escribir la solución final, pongo aquí el igual, abro paréntesis, tengo que definir cuál es el término que va primero. Siempre guíate por el término positivo del polinomio. La raíz cuadrada de este término es justamente esta raíz. Entonces esta es la que tiene que ir primero en cada uno de los paréntesis. Y tendría así, x al cuadrado z a la 7 más, y ahí escribo la otra raíz, que es 1/2, cierro paréntesis, abro paréntesis. En este otro polinomio voy a escribir los mismos términos, pero ya no con suma, sino con resta. Es decir, x al cuadrado z a la 7 menos 1/2. Cierro el paréntesis y aquí tendría entonces el resultado de la factorización.